Me parece maravillosa esta parábola de Jesús y la mujer samaritana, ¿no? En Juan 4. Y me gustaría sacar algunas cuestiones de esta parábola porque me parece que es para todos y que a veces se nos escapan cosas. Dice el versículo 4:28, dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjense ustedes la autoridad de esta mujer, ¿no? Porque habló, y ellos le creyeron, los hombres le creyeron. Entonces, primera cosa muy importante, que cuando uno se encuentra con Jesús, la unción, ¿no?, que Jesús te produce, seguir a Jesús y creerle, y qué sé yo, te produce una unción que cuando vayas a hablar, realmente los otros te van a creer, ¿no? Entonces, entonces salieron y vinieron a él, dice 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, los discípulos, acuérdense que se habían ido a buscar comida, y entonces cuando volvieron, ellos estaban viendo otra película, no se daban cuenta de lo que estaba pasando, y le decían: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Claro, a ver si dejan un poco la cosa material y miran lo espiritual, ¿no? Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿les habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, ¿cuál es la voluntad del que me envió? Que vaya a hablarle a las personas, ¿no? Que le hable de Cristo, que le hable de arrepentimiento, que le hable de la palabra. Él dijo que tenía que pasar por Samaria porque sabía que tenía que ver a esta mujer, y ellos se fueron a buscar comida. Muchas veces nos pasa que cuando tenemos a alguien importante al lado es como que no lo valoramos, ¿no? Y los discípulos estaban en este punto, digamos. Yo creo que sí, que lo valoraban, pero que lo tenían al lado todo el tiempo, entonces tanto ¿no? Entonces por ahí alguien de afuera se daba más cuenta que ellos de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Muy bien. Entonces dice el 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Claro, él ya había sembrado en la samaritana, entonces miren, vengan, miren, y acá está ahí viene la cosecha. Entonces a ver si ustedes van a estar dispuestos a atender a esta gente que va a querer seguirnos, ¿no? Muy bien. Entonces dice, y el que siega, además les dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Entonces les está diciendo: muchachos, presten atención, porque además si ustedes recogen la cosecha, van a tener salario por la cosecha, y además van a sembrar, van a recoger frutos para vida eterna. O sea que realmente la tarea es muy importante y va a ser muy reconocida para ustedes. Entonces a ver si se ponen una pila, ¿no? Y además dice, para que el que siembra, en este caso Jesús que sembró, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Y dice: yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. En este caso, él, ¿no? Fue el que sembró y ellos entran en las labores de él. Y antes había sido Jesús también cuando vino anunciando el reino, y Juan el Bautista que venía anunciando lo mismo. Entonces ellos entran en las labores que ya ellos habían comenzado. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no? Si la mujer fue con una unción muy importante, y los samaritanos la escucharon mucho. Y entonces dice el 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Acá está, ¿cuándo podemos hacer eso nosotros? Cuando le entregamos la agenda al Padre. Si en ese momento los muchachos hubieran tenido cosas que hacer, tenía que haberse quedado Jesús solo, ¿no? Dice que Jesús se quedó 2 días porque iba dispuesto, y entonces se queda 2 días con ellos, y ahí hay una gran cosecha que le deja para sus discípulos, ¿no?
Dice 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Claro, nosotros ahí cuando vemos que alguien realmente la palabra que está sembrada, el Señor la afirma, nosotros tenemos que tener disposición para esa gente porque sabemos que ahí está la cosecha. Si nosotros hablamos y sembramos, tenemos que estar atentos porque tenemos que creer que no somos nosotros solo los que estamos sembrando, es Jesús en nosotros que siembra. Entonces, si nosotros sembramos, en cualquier momento tiene que venir la cosecha. Entonces, tenemos que seguir con esas personas, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir visitando, tenemos que seguir hablándole, porque en cualquier momento recogemos la cosecha, ¿no? Y creyeron muchos más, dice, por la palabra de él, y decían a la mujer, no, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Porque evidentemente una cosa es que nosotros le demos la palabra y otra cosa importante es que la persona en arrepentimiento entre al Señor, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empiece a trabajar directamente con la persona, y esto sabemos que es instantáneo. Cuando la persona va en arrepentimiento, esta samaritana había reconocido que había tenido 5 maridos delante de Jesús acá, entonces ella ya estaba en esta situación de arrepentimiento y ellos evidentemente también, entonces les entró perfectamente la palabra, ¿no? Y es decir, la revelación de qué será el Cristo. Entonces dijeron ellos, porque nosotros mismos hemos oído, lo escuchamos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es decir, había ahí una siembra y una cosecha poderosa, el Señor sabía que estaba eso ahí, y entonces, bueno, y los discípulos entraron en esas labores, pero un poco forzadamente, porque ellos, ya te digo, se habían ido a comprar comida y estaban un poco con ese tema de que el Señor tendrá hambre y qué sé yo, y no estaban en el plano espiritual en el que el Señor se estaba manejando. Así que realmente esta parábola maravillosa, y en definitiva nosotros somos como la mujer samaritana, ¿no? Que vamos a partir de que el Señor nos convoca y nosotros realmente entramos en Él a través del Espíritu Santo, es decir, nosotros entramos en Yeshua, en Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en Él mismo, que es uno. Entonces ahí nosotros nos convertimos en esta samaritana que vamos y hablamos, y tenemos que tener esta fe y esta creencia total de que el Señor nos va a ungir para que nosotros podamos hablarle a la vecina, al amigo, al familiar, a quien sea, y después estar prestos para recoger la cosecha. No es que nosotros tenemos que prepararnos para hablarle en el púlpito a las multitudes, no, nosotros tenemos que prepararnos para poder hablar lo que Yeshua nos manda, como él decía, yo hago lo que el Padre, porque él estaba en la tierra, pero ¿quién era el Padre? El Padre es él, ¿no? Entonces, yo hago lo que el Padre, y tengo que terminar lo que empecé y lo que vine a hacer. Y nosotros también tenemos que saber que todos somos maestros, todos somos apóstoles, todos somos profetas, todos somos pastores, porque no hay uno, no hay los 5 ministerios, los ejercemos todos en la medida que nosotros vamos y llevamos la palabra del Señor, y le hablamos sobre todo a la gente del arrepentimiento, porque ahí realmente empieza la vida abundante, la vida con poder espiritual para someter a la criatura vieja y también para obtener todo el fruto del Espíritu Santo. Y realmente esto es glorioso. Entonces, bueno, de verdad que esta parábola la leo y siempre le saco cosas nuevas, y me parece, es decir, Dios me revela cosas distintas, porque esto es lo que pasa con la palabra. Como la palabra es viva y eficaz, entonces cuando la vas leyendo no lees siempre lo mismo, el Señor te va mostrando otras aristas y otras cosas, y esto me parece maravilloso. Identifiquémonos con la mujer samaritana, identifiquémonos y obremos como ella obró. Fíjense que el Señor también mantiene un diálogo con la samaritana, que creo que debe ser uno de los más largos que Jesús se le registra, por lo menos en la Biblia, ¿no? Porque es más o menos, no sé, desde el capítulo 7, desde el versículo 7, qué sé yo, hasta, no sé, hasta el 40, ¿no? Que sigue con todo este tema de la mujer. Así que realmente maravilloso.
y bueno, nada, sigamos leyéndola entonces y sigamos sacándole fruto espiritual porque realmente tiene mucho.